es lamentable que las y los jueces en cualquier instancia de nuestro país se tengan que ver compelidos a tomar decisiones por la sanción moral a través del desvisamiento que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos o la sanción moral que haga el pueblo hondureño que cada día exige más justicia. Creo que las y los jueces debieran actuar entendiendo que tienen un mandato constitucional y legal para poder resolver todos los casos que se les presenten en base a los elementos de prueba o en base a la prueba y no por otras motivaciones. Lamentablemente el Poder Judicial históricamente ha venido acumulando un descrédito que no permite apreciar por parte de ellos la debida voluntad para tomar decisiones en casos emblemáticos o paradigmáticos como la red de diputados, el caso Pandora y los futuros casos en los que estaremos viendo más altas personalidades investigadas y judicializadas. Pero cuando miramos esto como sociedad hondureña, que un juez se tiene que ver obligado a una presión externa o interna y no en base a lo que ya dice la ley o la aplicación de la ley, miramos que aquí se está perdiendo la institucionalidad o que hemos perdido la institucionalidad en un tema tan delicado como es el tema de la justicia. Sí, efectivamente, pero yo creo que en este caso en particular lo que hay que decir es que la desinstitucionalización, quien la ha provocado, quien la ha creado, es la clase política corrupta de este país, aunado al accionar o al no accionar de los malos servidores del Ministerio Público o del Poder Judicial. Unos porque no investigan los casos paradigmáticos y los otros porque al momento de tener que tomar una decisión lo hacen con el afán de protegerlo o de seguir perpetrando las prácticas continuadas de corrupción que han habido en nuestro país. Entonces, al final, si vemos que en Honduras hay esa desinstitucionalización, tenemos que ponerle un nombre. Son la propia clase política y los propios servidores del sistema de justicia quienes han contribuido a ello. Se está poniendo a prueba el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público, la UFESIC, el acompañamiento que ha venido dando la MASI como para poder determinar si es o no es efectivo, pero especialmente quien se evidencia por las decisiones que toma es el Poder Judicial. ¿Qué pasa también, abogada, qué ocurre cuando un Ministerio Público no funciona y no quiere llegar a donde debe de llegar y no hay una verdadera investigación? ¿Estos también están entorpeciendo el tema de la institucionalidad? Definitivamente, el Ministerio Público, por mandato constitucional y legal, es el ente encargado de la persecución penal público, pero además tiene otra gran responsabilidad que casi nunca se la señalamos, y esta es la responsabilidad de ser el representante, el defensor de los intereses generales de la sociedad. Entonces, por un lado tiene que actuar porque los casos los conozca de oficio o porque los conozca mediante una denuncia, pero por otro lado porque también la corrupción tiene un impacto en la población hondureña y él representa los intereses generales de la sociedad. Entonces está en una doble condición para poder actuar. Cuando el Ministerio Público no investiga como corresponde, cuando no judicializa los casos, cuando hace acepción de personas y dice en este caso sí voy a investigar y voy a presentar un requerimiento criminal, pero por otros casos no lo hacen, está haciendo un trato discriminatorio que deja entrever una grave conculcación a lo que es el derecho de la tutela judicial efectiva, que incluye todos estos procesos desde la fase investigativa. En este caso de Pandora, abogada, hemos visto que la mirada está puesta en la jueza ad hoc que está llevando el caso. Pero también hemos escuchado la participación de profesionales del derecho, abogados que están en defensa ahí y cuando dicen que el Ministerio Público no investigó y acredita delitos que no tienen pruebas para sustentarlos ahí. Entonces, ¿quién también tiene la culpa? ¿La jueza tiene que condenar por sospecha o también el Ministerio Público es responsable? Bueno, en primer lugar veamos que en Honduras el proceso penal ya establece cuáles son las diferentes fases
fases. ¿Y cuáles son las fases del proceso en donde se necesita un mínimo elemento probatorio? Es decir, indicios racionales de quién ha participado en el delito y cuál es el momento procesal en el que se necesita prueba. En los momentos en los que actualmente nos encontramos es el momento donde la jueza natural tiene que tomar decisiones, en primer lugar para decretar un auto de formal procesamiento y, si así lo establece, la detención o la prisión preventiva o, en su caso, las medidas sustitutivas, sea que las haya valorado de acuerdo a lo que la ley establece. Pero en este momento los presupuestos procesales para que tome ese tipo de medida solo manda que el Ministerio Público haya hecho la mínima actividad probatoria. Es decir, que demuestre en primer lugar que se ha cometido un delito y que se tenga el indicio racional de quién ha participado en ese delito. Con esos dos presupuestos procesales, ella debe tomar la decisión. La prueba se va a necesitar más adelante en el juicio oral y público, y al momento de debatir las pruebas, tanto el Ministerio Público como los apoderados defensores tendrán que descargar lo que el Ministerio Público aporte. Por ahora, creemos, bajo lo que hemos escuchado, que la jueza tendría los presupuestos necesarios para tomar esta decisión judicial. ¿Y cómo se puede recuperar la institucionalidad en el país con una Asamblea Nacional Constituyente, para que no miremos tweets de, por ejemplo, encargadas de negocio de los Estados Unidos presionando a los jueces? Porque eso incomoda, como hondureños nos incomoda. ¿Cómo podemos recuperar la institucionalidad? Usted ha tocado uno de los temas en los que la academia en los últimos tiempos, como algunos sectores sociales, principalmente organizaciones de defensoras de derechos humanos, lo han estado señalando, incluyendo a la Iglesia Católica, que lo ha manifestado incluso a través de comunicados. Y yo lo digo de manera recurrente, Honduras tocó fondo. La desinstitucionalización que existe en Honduras es tan grande que podríamos llegar a negar la existencia del Estado de Derecho. ¿Y esto por qué? Porque en primer lugar usted tiene que preguntarse, si en Honduras existe estricto respeto a la Constitución de la República, se respetan las leyes en nuestro país, los actos de los servidores públicos están ajustadas a la Constitución y a las leyes, hay una estricta separación de los poderes del Estado. En este caso en particular también es importante ver la situación de derechos humanos de la población, y en ese sentido nosotros nos percatamos de que no hay las condiciones necesarias para decir Honduras es un Estado de Derecho. Y cuando se llega a ese nivel de omisión con respecto al respeto que debe tener la Constitución y las leyes, es porque hemos tocado fondo como nación, como país, y consecuentemente lo que corresponde es pensar en un proceso fundacional a través de una Asamblea Nacional Constituyente de naturaleza originaria. En tanto y en cuanto sea el pueblo, a través de los representantes de los diferentes sectores de nuestro país, pueda redactar un texto constitucional que sea la respuesta a los actuales problemas económicos, sociales y principalmente políticos que Honduras viene arrastrando de manera histórica. ¿Esto es el camino para recuperarnos y para que Honduras sea un verdadero Estado de Derecho, una Asamblea Nacional Constituyente originaria? No hay otra forma. Yo creo que pensar en la solución, aparte de una Asamblea Nacional Constituyente, es como quien en un odre viejo pone vino nuevo, parafraseando lo que dicen las Sagradas Escrituras, o como que usted parcha un vestido nuevo. Yo creo que en este caso en particular no se necesitan de parches a la Constitución, no se necesitan de reformas, no se necesitan de enmiendas. La Constitución de la República ya lleva como un centenar de reformas, incluyendo en ese proceso de revisión de la Constitución interpretaciones constitucionales que en estricto sentido han sido verdaderas reformas a la Constitución, además de que hay muchos fenómenos de mutación
interpretación constitucional y, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones ha emitido a través de la Sala de lo Constitucional sentencias en las que ha llegado a tocar artículos de naturaleza intangible o pétrea. Todo esto lo que nos hace ver es que no se podría en estricto sentido llevar a cabo un proceso de reforma que sea efectivo y congruente con las demandas y con los intereses de la sociedad, sino por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente, pero obviamente no tiene que ser una asamblea a la medida de algún partido político en particular o de algún líder político en particular. Esta tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente a la medida del pueblo hondureño, de sus expectativas, de sus necesidades y sus demandas más apremiantes.